y también a la hermana Lupita de México. Bien, estamos con mi esposo conectados, él ha ingresado también con la otra computadora, entonces es como que se ligaban las voces. Me estuvo diciendo que, bueno, tenemos otros hermanos que se han unido por primera vez, entendí, de Perú. Ahora sí, a todos los hermanos que van a participar por primera vez, bueno, la hermana Ruth, que es quien está diciendo que fue invitada por la hermana Mar, ¿sí? Y al resto de los hermanos que se están uniendo por primera vez, algo que hacemos desde Paleografía, digo, y desde todas las clases de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, es colocar nuestros nombres, nuestros apellidos y el país al que nosotros pertenecemos. Si hay alguien que de repente no pueda colocar su nombre, nos avisa y somos varios los que estamos desde Paleografía para poder colocar sus nombres y apellidos, porque eso nos ayuda también después a conocernos y porque en realidad son las reglas de esta comunidad, ¿sí? Así que por favor, si hay alguien que necesite ayuda, nos Hermana, avisa, yo ¿sí? necesitaría, porque me costó bastante integrarme y solamente sale mi nombre. Bien, dígame su apellido, hermana Ruth. Hermana Ruth, no sé si está silenciada, no. A ver. ¿Me escucha? Ahora sí, hermana Ruth, su apellido. Rojas. Bien. Entonces, Ruth Roca, ¿alguien más? De Chile. Buenas noches con todos. Soy Karina, Karina Isela Leguía Núñez, soy de Perú. Bien, hermana Karina, aparece ahí Lima, Perú. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, hermana acá. Soy- Hermanita, buenas tardes. Soy la hermana Guadalupe Díaz de Ramos del barrio Termoeléctrica, Tuxpan, Veracruz, México. Bien, excelente. Hermana Adriana, creo, ¿sí? Si alguno de los hermanos que están en paleografía pueden colocar el nombre y el apellido de la hermana, si se le dificulta. Bien, Hermanita, sí, soy María Cristina sí, de diga. México. Bien, entonces acá le voy a agregar México. ¿Sí? ¿Alguien más? Hay una hermana que había levantado la mano. Luz Virginia de Yo, hermana, Perú. soy la hermana Marta Valencia de México, pero tampoco sé cómo poner mi nombre completo. Bien, aparecen los tres puntitos donde ustedes están. Si ustedes colocan ahí el cursor, se abre una ventanita y aparece ahí cambiar nombre. Hermana Valencia me dijo que es de... De México, hermana, de Tulancingo, Hidalgo, México. Yo voy a poner México. Hermana Valencia. Bien, si alguien más puede ayudar, alguien más que necesite ayuda, así podemos todos comenzar. Bueno, mientras voy buscando la diapositiva, entonces, hermana Ruth, contamos con todo su apoyo, con toda su ayuda con respecto a Chile. Hay algo que es fundamental y como sabemos que generalmente en la mayoría de las clases aparecen hermanos por primera vez, lo que nosotros hacemos como academia justamente es poder dar una definición de lo que es paleografía. Si alguien puede ayudar con esta diapositiva, por favor. Hay varias definiciones que aparecen. ¿Alguien que pueda leer? Miren que somos muchos.
Entonces ¿Puedo, eso hermanita? ayuda. Sí, por favor. La paleografía es el arte de descifrar las escrituras. ¿Está bien de ahí o quiere que empiece desde el principio? Desde el principio, donde dice el Ok, erudito, sí, hermanita. El erudito benedictino francés Juan Mabillon, en 1681, sí. escribió el libro de Rediplomática, que es considerado como el primer tratado sobre estos campos de ciencia. Escribió: la paleografía es el arte de descifrar las escrituras y signos antiguos, mientras la diplomática concierne al estudio de los diplomas y otros documentos, su papel, tinta, etcétera. Carlomagno, durante su reinado 768 a 814 después de Cristo, mandó reformar la escritura de su periodo. Esta reforma estableció una sola escritura para todo el cristianismo. Alcanzó su perfección en la escritura carolingia del siglo XII. De allí una decadencia gradual fue introducida a este estilo por la introducción de la escritura conocido como gótica. Este estilo prevaleció durante el siglo XIII. Los italianos fueron los primeros en abandonar la escritura gótica, introduciendo la escritura itálica, que en su forma cursiva parece tener su origen con el poeta Francisco Petrarca, 1304 a 1374, un historiador e investigador incansable de los manuscritos antiguos. La escritura itálica también se conoce por los nombres bastardilla y bastarda. La enseñanza de la letra procesal no se efectuaba en las escuelas de una manera sistemática con maestros calígrafos. Era un tipo de escritura prohibido por una carta arancel del 3 de marzo de 1503, dictada por los reyes católicos en Alcalá de Henares. Muchas gracias, hermana Guadalupe. Digo, esta información sirve para que nosotros sepamos como primer paso qué es la paleografía. Si nosotros tenemos lo que ustedes tienen acá es como si fuese toda una genealogía de la paleografía. Si tenemos que definirla, es el estudio, la lectura de documentos antiguos. Entonces, como nosotros estamos en un país vecino, para nosotros los que estamos en Sudamérica y que tiene que ver con el país Chile, necesitamos saber algunos tipos de letras. Entonces aparece la escritura gótica como el punto de partida de todo lo que tiene que ver con las letras que aparecen después. Entonces, escritura gótica, aparece bastardilla o bastarda, ¿sí? Y que en realidad, y creo que está también la itálica. Hay que tener en cuenta, más que nada, este tipo de letras, porque cuando nosotros vamos a leer documentos que tienen que ver seguramente con las partidas de nacimientos de nuestros antepasados, podemos encontrarnos con distintos tipos de letras. Entonces, la idea es poder conocer primero con qué tipo de documentos me voy a encontrar, con qué tipo de letras. Vamos a avanzar un poquito más y dice clase de escritura. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto de la escritura itálica, cómo es que llega a España. Tengamos en cuenta que en un principio, después del descubrimiento de América, ¿qué es lo que sucede? Pasamos a formar parte de un virreinato, pasamos a formar parte o a depender, en realidad, la mayoría de los países sudamericanos de España. Ellos trajeron su propia manera de escribir, su propia forma. Entonces vamos a ver, alguien que pueda ayudar con esta lectura, clases de escritura. A ver, ¿puedo? Sí. Sí, por favor. Dice, la introducción de la escritura itálica en España comenzó en el siglo XV, gradualmente recibiendo más uso hasta que la primera mitad del siglo XVI reemplazó la escritura cortesana. ¿Qué tal? En las cortes reales. La escritura cortesana en ese entonces era de uso
reciente en España. Se había adaptado de las otras cortes europeas, reteniendo mucho de su origen gótico. Existe muy poco en Chile. Las escrituras más comunes son la procesal y la itálica con sus respectivas derivaciones. Las diferentes clases de escritura que encontramos en Chile tienen su origen con el alfabeto romano popular durante el tiempo de Cicerón y la edad dorada del latín clásico, 80 antes de Cristo y 14 después de Cristo. El latín o el alfabeto romano originalmente llevaba 21 letras que eran A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, B, O, V, X, y la I sirvió por la I y la J, ay, no veo bien, mientras que la V representaba la U y la V alrededor del año 50 antes de Cristo. Las letras Y y Z se añadieron. Bien, muchas gracias, hermano Jorge. Más que nada digo, tener en cuenta esto pareciera en un principio que es como, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Pero bueno, eh, nos va llevando más que nada a poder entender con el tipo de letra que nos vamos a encontrar. La letra procesal dice, sobre todo, y creo que también dice la itálica, dice con sus respectivas derivaciones. La letra procesal generalmente, digo, la podemos asociar en estos tiempos con la letra cursiva. ¿De qué me sirve también poder conocer esto del alfabeto? ¿Qué es lo que sucede? La cantidad de letras que había, ¿sí? Hasta ese momento. ¿Cuáles son las últimas que se añadieron? Por ejemplo, Y, en este caso, y la Z. Pero fíjense en qué tiempo o en qué momento se van incorporando. Entonces, cuando nosotros vamos a leer un documento antiguo, lo primero que nos salta es esto de decir, bueno, había o tenían muchos errores de ortografía. En realidad no eran errores de ortografía, sino que escribían con lo que tenían hasta el momento, con lo que se sabía hasta ese momento. Entonces es como que algo que nosotros debemos desestimar en la lectura es errores de ortografía. Eso como primer punto, ¿sí? Vamos a ver qué otro elemento encontramos. Dice, su ancestro pudo haber vivido en una pequeña ciudad, es decir, si ustedes piensan en sus propias historias familiares. Tenemos una hermana que es la hermana Ruth Roja, que viene de Chile, que después nos va a compartir su sentir, su experiencia, su testimonio con respecto a esto de la paleografía, de la historia familiar. Dice, si nosotros nos ponemos a pensar, quizás, bueno, en mi caso, en esto de teniendo la mayoría de mis antepasados en Argentina, quizás haya alguna rama que pueda ir hacia Chile. Pensando en esto, dice, su ancestro pudo haber vivido en una pequeña ciudad, un pueblo que pertenecía a la jurisdicción civil. Cuando me habla de jurisdicción civil, me está hablando de municipalidad, de una ciudad más grande en la zona. En las grandes ciudades puede haber más de una oficina de registro civil. Es posible que necesite usar diccionarios geográficos y otras referencias geográficas para identificar en dónde vivió su antepasado y la oficina de registro civil a la cual acude. Entonces es como que tenemos algunos datos acá como registro civil, tenemos municipios en donde yo puedo encontrar y o bien no solamente un municipio, sino también puedo encontrar una comuna como parte del registro civil. Entonces es como que estas clases donde vamos viendo distintos países es como ir incorporando nueva información. Más que nada para que cuando llegue el momento, sentarnos a leer, no desechar algo porque no lo entendemos. Hasta ahora digo, estamos aprendiendo, dice letra procesal, sería la letra cursiva, ¿sí? La letra manuscrita. eh, Al principio, dice, había solamente 21 letras, después se fueron incorporando otras. Digo, esta es la información que vamos incorporando
en esto que estamos viendo con respecto a Chile. Y después puedo encontrar en Chile un registro civil, puedo encontrar dentro del municipio, puedo encontrar dentro de la comuna. Es decir, tener en cuenta en qué espacios puedo encontrar información si estoy trabajando en mi propia genealogía. Algo que también es importante cuando voy a ver por un país en particular es ver, bueno, ¿qué pasa con esto de los nombres? ¿Sí? Vamos a ver, hay 3 puntos. Si alguien puede ir leyendo. Yo, hermana, puedo. Sí, hermana Karina, por favor. Tradiciones en cuanto a nombres de Chile, dice. El entendimiento en cuanto a los apellidos y nombres le puede ayudar a encontrar e identificar a sus antepasados en los registros. Antes de que el mantenimiento de registro comenzara, la mayoría de la gente tenía un solo nombre, como Juan. Hasta el siglo, hasta el Bien. siglo X la gente común no hizo uso de un apellido. A medida que la población aumentaba, sin embargo, se hizo necesario distinguir entre los individuos con el mismo nombre. ¿Continúo, hermana? Sí, por favor. En 1568, Felipe II decretó que los moros debían abandonar sus nombres y adoptar nombres españoles. Por lo tanto, algunos nombres árabes como Ben, Egas, se convirtieron en Venegas. La práctica francesa, la práctica francesa de la colocación de antes de un nombre como una marca distintiva de la nobleza también fue utilizada en España, pero fue solo una preposición de origen, de o desde, que se utiliza antes de un nombre geográfico. Debido a la longitud de los nombres como del monte, se convirtieron en del monte. La villa se convirtió en la villa. Los apellidos primero fueron utilizados como por la nobleza y los ricos terratenientes. Más tarde la costumbre fue seguida por los comerciantes y gente del pueblo, y finalmente por la población rural. Ese proceso tomó 2 o 3 siglos. Bien, muchísimas gracias, hermana Karina. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando vamos a leer documentos antiguos, tenemos que posicionarnos en el lugar. Entonces volvemos otra vez a Chile. Otro dato importante. ¿Cómo se fueron formando los nombres? Fíjense que algo que me impacta mucho es esto de que aparezca solamente al principio Juan, y en la medida en que fueron creciendo, ¿sí? Las poblaciones, es como que generalmente se asociaba al lugar geográfico. Por ejemplo, después comenzaron a aparecer preposiciones, ¿sí? O bien contracciones, y se fueron armando apellidos como Del Monte, o la villa se convirtió en la villa como apellido. Entonces, este dato también es sumamente valioso al momento de leer, ¿sí? Un documento. Fíjense que esto también es de suma importancia. Dice, este proceso tomó 2 o 3 siglos. Es decir, todo esto que se fue dando fue entre 200 y 300 años, ¿sí? Así que bueno, más que nada poder tener presente. Avanzamos un poquito más. Dice, en Chile, muchos apellidos de origen español fueron dados a los niños indios nativos al ser bautizados por los sacerdotes. Otros simplemente fueron bautizados, Juan, José, María, y así sucesivamente, y más tarde los descendientes obtuvieron un apellido. Creo que esto nosotros podemos verlo cuando comenzamos la indexación, por ejemplo, o en la revisión en estos tiempos que hacemos desde Participa, que aparecen quizás simplemente la aclaración, pensando en esto de la indexación, cuando aparecen en los registros simplemente el nombre y debajo, entre paréntesis, por ejemplo, dice indio, ¿sí? Dice moreno. Entonces es como que poder tener en cuenta, ¿no? Que los bautizaban
Y si eran los pueblos originarios, solamente aparecía el nombre y nada más. Entonces dice, los apellidos típicos de diversas regiones de España incluyen Fernández, Morales, Ibáñez, vascos, y se va haciendo la aclaración. Si eran castellanos, si eran vascos, Bretema, Seoane, desde Galicia, Coelho, Ferreira, Portugal, Ventura y Gralla, catalán. Entonces es como que esto también es fundamental. Volvemos otra vez. Esta información que tenemos es como que sería un paso previo para poder llegar a la lectura de lo que es el documento. Entonces creo que a partir de esta información la lectura se hace más fácil porque ya tenemos otra mirada, tenemos otra información. Fíjense en el punto siguiente, dice, los sufijos siguientes muestran que el apellido era de origen patronímico. Por ejemplo, AZ, EZ, dice, hay un problema ya que los escribas y sacerdotes a menudo deletreaban los apellidos patronímicos con S en lugar de la Z y el apellido con terminación en plural en S lo cambiaron a una Z. Entonces dice, por lo tanto, las formas plurales de los apellidos pueden ser confundidos con el apellido patronímico. Ejemplos de nombres en plural incluyen Torres, Flores, ¿sí? Sí, hermana. Sí. Sí, quiero colaborar un poquito también en esta importancia de lo que acaba de decir con respecto a la manera o la forma de poder, de las repeticiones que hicieron. Hay acá, en su momento, cuando estuve leyendo mucho sobre lo que es esta paleografía de Chile, hay un afán muy importante que viene sobre el barroco, de aquella época que usaban los españoles para escribir. Entonces lo que ellos tenían por costumbre era en sí borrar límites para que se puedan manifestarse de otro modo los marcos que habían establecido en ese momento para la escritura. Ellos con este estilo barroco lo terminaron rompiendo y de esa manera empezaron a ser empleados para multiplicarse o bien se repetían indefinitivamente de muchas formas y así obtenían muchas posibilidades y no solamente un solo motivo de las cosas. Muchas gracias. Pensaba en esto, ¿no? Muchas gracias, hermano Navarro, por este dato. Pensaba también en esto, ¿no? Los patronímicos. Digo, si nos tenemos que remitir a todo lo que tiene que ver con la gramática, creo que esto nos ayudaría a nosotros, por ejemplo, a partir del nombre que pueda formarse el apellido. Por ejemplo, eran los hijos de Hernando, dice, por ejemplo. El papá, el nombre era Hernando. Entonces aparecían Juan, Pedro, Pablo, los hijos de Hernando. Entonces ahí es cuando comienzan a agregarse, por ejemplo, EZ. Entonces, los hijos de Hernández, y ahí se forma el apellido. Digo, a modo de dato, a modo de información. ¿Sí? Entonces, es como que tener en cuenta esto. Apellidos que derivan de nombres. ¿Sí? Los sacerdotes españoles a menudo asignaban los nombres indios de la familia como apellidos. Eso también es otro dato. Más que nada pensando en esto de cuando comenzamos a buscar y comenzamos a ver, bueno, y a veces pareciera que en un principio se dificulta, pero en lo personal creo que si uno tiene este tipo de información, es más fácil poder leer, ¿sí?, un registro antiguo. Otra práctica característica del sistema de nombres, dice los españoles, eran apellidos dobles y los compuestos. ¿Sí? La persona se conoce por sus apellidos paterno y materno. Los apellidos compuestos se pueden encontrar con o sin i, un guión o una preposición. Por ejemplo, del, que sería una contracción, o de la. Algunos ejemplos son María García Fernández de León,
Juan José Ríos, Prado Rodríguez, ahí tienen el guión, mientras que los nombres actuales de hoy se forman de los apellidos de los padres. Históricamente, los apellidos pueden ser los de la familia más predominante e incluso de los abuelos. ¿Sí? En las guías telefónicas, una persona llamada Alonso Manuel de la Vega Martínez aparece como Vega Martínez. Manuel Alonso de la y la misma persona en los anuncios o tarjetas de visita podría ser catalogado como Alonso Manuel de la Vega. Es decir, quizás también un poco aportar, ¿no? Pero vuelvo otra vez a esto, ¿no? Encontrarnos con este tipo de datos. Dice, por ejemplo, una viuda llamada Ofelia Castillo, VDA viuda de León, podría aparecer como León Ofelia Castillo, viuda de. Generalmente es como si están ordenados alfabéticamente, aparecen, digo, no solamente alfabéticamente, sino que lo que primero aparece es el apellido, el estado de la persona, más que nada si es alguien viuda en este caso, y después aparece el nombre. Entonces, apellido de casada, apellido de soltera, el estado, ¿sí? Y recién aparece el nombre completo. Bien. Vamos a ver algunos otros datos. ¿Alguien que pueda ayudarme a leer? ¿Yo puedo leer, hermana? Bueno, gracias. Sí, hermanita. Antes de los últimos 150 años, las mujeres no llevaban el apellido de sus maridos. Ahora, en biografías, historias y en la vida social, una mujer que se casó con un Martínez adjunta su apellido de casada de Martínez a su nombre de soltera o apellido paterno, apellido de soltera, y reduciría el apellido de su madre. Si ella se quedó viuda, se convertiría en viuda de Martínez. Por lo tanto, una mujer llamada María Josefa Torres Sepúlveda se convertiría en María Josefa Torres de Martínez al casarse y se convertiría en María Josefa Torres Viuda de Martínez como su viuda. Sin embargo, en los registros católicos, en los registros públicos, en los registros legales y en especial en los registros civiles, el apellido de soltera de una mujer siempre se utiliza. Qué buen dato este. Muchísimas gracias, hermana. Hermana Ruth, ¿está por ahí? Tengo así Sí, como acá estoy. una pregunta, hermana Ruth, ¿no? Se me acaba Sí, de ocurrir. ¿Se utiliza en dígame. Chile esto de los doble apellidos? Apellido paterno, apellido materno. ¿Se utiliza, se utilizó, se sigue utilizando? Sí, eh, por ser yo soy Ruth Rojas Olave. Rojas es mi padre y Olave es mi madre. Y cuando hago algo, no sé, legal, voy a firmar algo, vale mi apellido Rojas Olave, Muy buen no mi dato. apellido, no mi apellido de casada. No, yo viví muchos años en Argentina y en Argentina era Cabezas, porque mi esposo es Cabezas, pero acá en Chile no va el apellido de mi esposo, va el apellido de mi padre y de mi madre. Excelente, hermana Ruth. Muchísimas gracias porque también esto es importante. Apellido paterno, apellido materno. Mientras le escuchaba, hermana, pensaba en esto de lo que dice también, con esto del apellido de soltera. Generalmente digo, en el Zoom aparezco con mi apellido de soltera porque en realidad en donde trabajo, aquí en Argentina, todas las mujeres utilizamos nuestro apellido de soltera, por más que estemos casadas, ¿sí? Se utiliza y somos reconocidas, digo, desde nuestro trabajo, desde el sistema, aparecemos con nuestro apellido de soltera. Entonces es como que eso también, digo, es un dato sumamente valioso, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Vamos a ver esto con respecto al nombre de pila. ¿Alguien más que pueda leer?
Yo puedo leer. Nombre de pila. Bueno, sí, por favor. Nombre de pila. En Chile, muchos nombres de pila por lo general se derivan de los nombres bíblicos, como José, José, el esposo de María, o de los nombres de un santo, como Bartolomé, Bartolomé. Y algunas personas usan nombres españoles compuestos, como María del Socorro. Al bautizar a los niños se les da, por lo general, uno o más nombres de pila. Uno de ellos podría ser el nombre del santo del día de su bautismo, el primer nombre o el nombre de pila. Puede que jamás lo use en su vida. En Chile, el niño por lo general puede usar el segundo nombre o tercer nombre que se le dio al bautizarse. Esto es especialmente cierto si el nombre de pila era María o José. Bien, muchísimas gracias, hermana. Qué importante este dato, ¿no? Pensando en esto del nombre de pila. Voy a dejar de compartir pantalla, digo, y pensando en esto en particular, fíjense con respecto al nombre. ¿Alguien utiliza su segundo nombre? ¿Tiene tres nombres? ¿Utiliza el tercer nombre? ¿O todos utilizan su primer nombre? Esa sería la pregunta. A mí me llaman por mi segundo nombre. Bueno, unas partes me dicen Edurne y otros amigos me dicen por mi nombre Leti. Entonces yo uso los dos nombres. Y en la capilla también a veces hermana Leti, hermana Edurne o hermana Durán por parte del apellido de mi esposo. Hermana, acá en Chile, usualmente como desde que comenzamos a ir al colegio, en el colegio nos llaman por nuestro primer nombre. En casa tal vez nos llamen por el segundo o tercer nombre, pero en el trabajo y todas las cosas legales nos llaman por nuestro primer nombre. Excelente dato. Hermanita Denis o hermano Denis Ramos. Tiene Bueno, levantado su mano. aquí en México, bueno, empezamos que yo tengo tres nombres. Es Dulce María Denise. Oficialmente, legalmente, debo de anotar mis tres nombres. Y ya de ahí deriva, en donde yo esté familiarmente, me pueden decir de uno. Con los amigos me pueden decir con otro. Es indistinto, pero oficialmente debo de anotar mis dos nombres. Y en la iglesia, cuando yo me bauticé, me dijeron que tenía que poner el apellido de mi esposo, o sea, tenía que ser Dulce María Denise Ramos de Hernández. Posteriormente, ahora he observado que las hermanas deben de tener el nombre de soltera. Y algo importante, mi esposo es el patriarca de aquí de mi estaca. Para fines de las bendiciones patriarcales, no se puede utilizar el apellido del esposo, sino el nombre de soltera. Entonces, eso es, yo creo que sí, es importante, porque luego, algo una experiencia que tuve, como cuando yo me bauticé, tuve que poner el nombre el apellido de mi esposo. Posteriormente, mi bendición patriarcal está con mi nombre de soltera. En alguna ocasión olvidé mi recomendación para entrar al templo. Entonces yo di mi nombre de soltera y aunque iba mi obispo, no encontraban mi nombre, no me encontraban en los registros del templo, sino
hasta que el obispo me dijo, hermana, cuando se bautizó, ¿cómo la registraron? Y me acordé que pusieron el apellido de mi esposo. Entonces, ahí sí necesitamos tener, pues, todo este conocimiento, y estas clases son bien importantes, porque así uno va cambiando la visión de cómo lee los documentos para, por ejemplo, indexación y todo lo de participa y todo lo que hacemos. Gracias. Por favor, hermana, muchísimas gracias por el aporte, por el ejemplo que usted acaba de dar, por su propia experiencia sobre todo. Entonces es como que es sumamente importante poder tener en cuenta esto. Personalmente, que yo uso mi segundo nombre. A mí todos los que me conocen por Silvana. Eh, Generalmente digo, aprendí a fuerza, creo que la hermana Ruth decía, aprendí a fuerza cuando tuve que hacer trámites, que yo no era solamente Silvana Arias, sino que tenía que usar también mi primer nombre, que es Marta Silvana, porque es como figuro en el sistema. Entonces, avanzamos un poquito más. Según dice, nos informan las estadísticas, los son nombres más comunes en hombres y mujeres. Entonces ahí tienen en estadísticas, creo que aparece José, en el caso de las mujeres María, y hay toda una serie de porcentajes con respecto a los nombres. Pero me parece que los más utilizados serían José, María, Juan, Ana. Y pensaba también en la diapositiva anterior esto con respecto a que acá, por ejemplo, se empleaba mucho esto de acuerdo al día en que uno nacía, la fecha, el santo que correspondía, y no siempre, la verdad, eran lindos los nombres o bonitos como acá. Eh, Vamos con esto de una lectura paleográfica. Es decir, ya tenemos la información. Vuelvo otra vez, esto de las letras, las cantidades de letras en el alfabeto, cómo se fueron agregando. ¿Qué otra cosa vimos en esto que estuvieron leyendo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué más vimos? Vamos. Con respecto a los doble apellidos, apellido materno, perdón, apellido paterno, materno. ¿Qué más vimos? Vamos, un dato más. ¿Alguien que pueda abrir y dar un dato más? Tenemos 24 personas que están conectadas. Vamos, alguien que pueda dar un dato más de lo que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. La inmersión de las letras en los alfabetos. Los alfabetos no son como, no eran como los conocemos ahora. Bien, excelente ese dato. Entonces es como que dejar de lado esto de que tenían errores de ortografía. Escribían según lo que tenían en ese tiempo. Dice, en paleografía, dice, estos 7 consejos básicos le ayudarán a leer cualquier documento antiguo. Estudie la nueva escritura cuidadosamente, es decir, voy a leer, voy a hacer una lectura general, comience con las partes del documento que usted ya conoce, seguramente el nombre, el apellido, si aparece un año, si aparece un mes. Utilice el texto circundante, es decir, lo que rodea a lo que voy descubriendo. Variedad en la escritura dentro de un mismo documento. Utilice un cuadro con el alfabeto, dice, para comparar las letras desconocidas. Consulte recursos externos. A mí me encanta este punto y siempre lo recomiendo. Recursos externos serían, por ejemplo, buscar una lista, y ahora voy a ver si la tengo, buscar una lista con los nombres que sean propios de Chile, por ejemplo. Eso es un recurso externo. Apellidos que sean comunes en Chile, eso es otro recurso externo. No sé, lugares geográficos, zonas, comunidades, provincias, comunas,
Es decir, todo eso tiene que ver con recursos externos. Y ahí es donde yo siempre hago un alto y digo, estas son las bendiciones que el Señor nos da. Cuando nosotros comenzamos a hacer paleografía, no solamente somos expertos en lectura de documentos, sino que aprendemos mucho más. El Señor nos dice con mucha más información. Y después hay algo que es fundamental, dice, no pase mucho tiempo tratando de descifrar una letra o una palabra particularmente difícil. No sirve, no puedo quedarme 2 o 3 horas con algo que quizás no pueda yo descubrir, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de un texto, ¿sí? Fíjense acá al final, ¿a qué meses se refiere? Por ejemplo, Agosto bien, ¿qué más? y septiembre. Bien, y fíjense que nosotros leímos en una de las primeras diapositivas que la Y, se incorporó mucho después, o sea, unos cuantos años después. Agosto y latina, septiembre. Digo como dato, a lo mejor quizás, sí, vamos, Arriba también, hoy día. sí, hoy, fíjense, muy bien, gracias por el dato, hermano Navarro. Fíjense acá que dirá, Hoy 26 ¿de qué hoy mes? 26 del día, del 26 de julio de Sí, 1800 de 60, 1879, bien, en Daría, esta 69, en esta mi, mi parroquia, bien, Lima o ya, bien, es una H o una Y. bien. Bien, hermana Karina, no nos vamos a detener mucha más por una cuestión de tiempo, pero digo, muy bien su lectura, por Exacto. lo que pudo leer, por lo que pudo dar como parte de la Dice información. Excelente. Acá dice tenemos otra, sí, bauticé, es un exacto. acta de bautismo. Bien. Sí. Fíjense que acá nos encontramos con otro documento, más prolija la letra. Si yo tengo que mirar esta diapositiva, este documento, no hay manchas, salvo en el 8 que es como que si estuviese mucho más, o sea, si estuviese remarcado. No hay manchas en el papel, pero digo, bueno, por ejemplo, legítimo, fíjense cómo está escrito, no sé, algo que me llama la atención, acta de bautismo, bautizado, ¿sí? Simplemente datos. El hoy no aparece la Y, 28, 20, perdón, y 8. ¿Está? Digo, no hay errores de ortografía. Para la época era correcto, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Algún comentario hasta acá? Y quiero ver si puedo compartirles algo más. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? Bueno, yo creo que es interesante cómo dieron origen los apellidos. A mí eso me llamó mucho la atención. Bien, excelente. Muchas gracias, hermana Marta. Bien. Hermana Ruth, ¿le gustaría compartir sus sentimientos, su testimonio con respecto a lo que es haciendo historia familiar, con respecto a sus antepasados? El sentimiento que usted tenga con esto, con lo que estamos Bien. haciendo. Ujú. Bueno, en realidad yo he trabajado mucho en el Centro de Historia Familiar cuando vivía en Santiago, Santiago de Chile, la capital.
Ahora vivo en el sur de Chile y trabajé muchos años, casi 15 años, cuando recién comenzó Family Search. Tuvimos que comenzar a estudiar para poder comenzar a trabajar y impartir a los hermanos y enseñarles cómo se trabajaba en Family Search. Y para nosotros también fue una experiencia muy linda poder comenzar a indexar. Cuando comenzamos a indexar, en realidad era muy difícil para nosotras en el Centro de Historia Familiar por la letra, justamente por la letra. Y, y a medida que fuimos viendo cómo lo hacíamos, comenzamos a fijarnos cómo se escribían las letras, cómo las escribían, cómo hacían la P, cómo hacían la T y cosas así para poder leer lo, ¿cómo se llama? Los libros de las iglesias católicas. Y, y así comenzamos a aprender a indexar y a leer. Fue difícil al principio, pero después nosotras mirábamos los documentos y sabíamos lo que decía porque ya habíamos comenzado a aprender la técnica de ver las letras. Y para mí fue ahora bastante importante y recordaba yo porque decíamos, mira, ellos escribían como escuchaban, porque ese es el pensamiento que teníamos. Mira, escuchaban así y por eso que escribían este apellido de esta forma. Y, y hoy para mí ha sido lindo poder saber que ellos no estaban equivocados, sino que éramos nosotras las que estábamos equivocadas al pensar de esa forma. Y ha sido muy hermoso poder trabajar en Family Search, poder encontrar los nombres, poder ver muchos registros, leer en ese tiempo lo, la grande, ay, ¿cómo se dice? Eh, los grandes bloques de archivos que estaban en los filmes. Entonces Los los microfilms, mirábamos y pasábamos horas y horas. En cambio, y ahora con la indexación es tan rápido y tan maravilloso porque uno coloca un nombre de su antepasado por ser mi tatarabuelo, que ya falleció, ¿no es cierto? Y lo puedo poner y comienza a través de la indexación lo maravilloso que es y llega toda la información y podemos agregar, no sé, por 3 hasta quizás 4 generaciones que se ingresan directamente a nuestro árbol. Para mí es maravilloso saber que el espíritu de Elías nos ayuda a encontrarlos. Y, y es muy hermoso ahora poder haber sido invitada a esta reunión y poder enterarme de muchas cosas más que las sé, pero no sabía de dónde provenían. Y hoy estoy aprendiendo. Y nunca uno deja de aprender. Y siempre el espíritu de Elías, si uno lo llama, está con nosotras. muchísimas gracias por lo que acaba de compartir, hermana Ruth. Muchísimas gracias. Algo así como les comparto una joyita. Fíjense, algo dice abreviaturas, ¿sí? Más usadas en los documentos chilenos de los siglos XVI y XVII. Simplemente para que ustedes vean, nada más, ¿sí? Si hay gente que tiene curiosidad con respecto a esto, podemos seguir trabajando el tema. Pero digo, como para que ustedes puedan ver abreviaturas más usadas en los documentos chilenos. Fíjense con respecto a los años, y las medidas, Bartolomé. Y fíjense, esto me encantó, hermana Ruth, lo que usted acaba de decir, ¿no? No eran errores, es cómo se escribía según lo que se conocía en ese momento y lo que se tenía, ¿sí? Más que nada como para eh, empaparnos un poquito más con respecto a todo lo que tiene que ver con la paleografía
en Chile. Fíjense, Castilla, por ejemplo, el comisario. eh, la hermana compartió algo que es de mucho valor. Realmente la historia familiar, leer documentos antiguos es una obra de amor. Creo que si nosotros dejamos de lado todo lo que tiene que ver con esto de mirar y ver los errores o las cosas negativas o las manchas, la desprolijidad o la fea letra, vamos a obtener un resultado. Pero si nuestra mirada es amplia, si nuestra visión busca lo que necesitamos encontrar, el Señor bendice. Por eso siempre digo, es una maravillosa obra de amor. En verdad, leyendo, aprendiendo sobre paleografía, siento más amor por las personas que se tomaron su tiempo para escribir, para registrar quizás el nombre, el apellido de algún antepasado mío, y sobre todo que quedara resguardado para que en este tiempo pueda llegar yo a ese documento. Estoy muy agradecida por eso. Así que muchísimas gracias por esto y quiero compartir esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Silvana, por tan bonita clase. Estuvo extraordinaria, en verdad. Podemos seguir aprendiendo más acerca de todas estas letras que nos van a ayudar a poder encontrar a nuestros antepasados, a poder saber estas pequeñas reglas, el poder saber que Dios nos ama y que cada uno de nosotros podemos aportar algo a esta obra. Estoy muy agradecida con cada una de ustedes porque nos podemos aprender entre todos, podemos ayudarnos entre todos y sin importar en qué país vivamos, todos somos sus hijos. Eh, Gracias a cada uno de ustedes por sus participaciones y por sus aportes. Si no hay algo más que comentar o agregar o alguien que desea compartir su testimonio en cuanto a estas experiencias que han tenido al encontrar sus documentos y poder leerlos, podemos terminar la clase. ¿Todo bien? Quiere decir que dio una excelente clase, hermana. Muchas Muy bueno. gracias. Dejo de Muchísimas grabar. gracias. Sí, Muchas hermana, gracias. gracias.